Buenas noches, profesora. En esta oportunidad voy a dar a conocer nuestro proyecto titulado Riesgo Familiar Total y Funcionalidad Familiar en hogares de la agrupación familiar Las Palmeras 2 de la comunidad 8 de San Juan del Lurigancho. Como integrantes tenemos a Bravo Rojas Rocío y Cecilia Martínez Ramos. Nuestro objetivo va a ser determinar la relación entre el riesgo familiar total y la funcionalidad familiar en familias de la agrupación familiar de las Palmeras 2 del grupo 8 del distrito de San Juan del Lurigancho 2022. Materiales y métodos. El estudio es de enfoque cuantitativo, correlacional, descriptivo y transversal. La población estuvo constituida por 200 familias de la agrupación familiar Las Palmas 2 de la Comuna 8. La técnica de recolección de datos fue la encuesta, ¿no? Y el instrumento fueron mediante un cuestionario de riesgo familiar total, RFT 533, que está conformado por 33 ítems y 5 dimensiones. Y el cuestionario ADGAR familiar, formado por 5 ítems, agrupación de 5 dimensiones. Nuestros resultados respecto al riesgo familiar total fueron el 73.5% que pertenecen en familias amenazadas, ¿no? Y el 15.5% a familias con riesgo de alto y el 11% a familias con riesgo bajo. Respecto a las dimensiones, se encontró que las dimensiones pertenecen a familias amenazadas cuyo valor va a oscilar entre el 30% a 45.5%, y referente a la funcionalidad familiar será el 6.5%, representa disfunción familiar severa. El 48% una disfunción familiar moderada y el 29% una disfunción familiar leve. Se aplicó la prueba del chi cuadrado obtenido el 67.793 con un valor P de 0.000. En conclusión, existe relación entre el riesgo familiar total y funcionalidad familiar en familias de la agrupación familiar Las Palmeras 2 del sector 8 de la agrupación de San Juan del Lurigancho, ¿no? 2022. Como palabra clave tenemos el riesgo relación familiar, según fuentes del DEX. Introducción. Como podemos saber, la pandemia de COVID-19 representa una grave amenaza para el bienestar de las familias y sus integrantes, debido a que los desafíos relacionados con la perturbación social, como la inseguridad financiera, la carga del cuidado y el estrés relacionado con el confinamiento, ¿no? En una de ellas, como ejemplo, tenemos el hacinamiento en cambios de la estructura y la rutina diaria, ¿no? Es probable que las consecuencias de estas dificultades sean duraderas. Es parte debido de las formas en las que el riesgo contextual impregna las estructuras y los procesos de los sistemas familiares. La recesión económica debido a la pandemia inicialmente alcanzó los niveles históricos en la tasa de desempleo. Ser despedidos o perder un trabajo, ¿no? Podría ser causa de tensión financiera y tener un impacto en la relación entre padres y otros adultos, ¿no? En el hogar y los niños. Las necesidades en realidad básicas y de seguridad alimentaria estarían en riesgo. Asimismo, la dinámica funcionalidad familiar se varía seriamente alterada. Comprende el impacto de la pandemia en estos resultados es fundamental para desarrollar los recursos que intervienen para las familias durante y comprender el impacto de la pandemia. En estos resultados es fundamental para desarrollar los recursos e intervenciones para las familias durante y después de la pandemia, ¿no? En esta situación es fundamental valorar la salud familiar, dentro de ello el riesgo familiar total y la funcionalidad familiar, que nos da una lectura cómo va la salud familiar y las relaciones familiares, que son importantes para poder adaptar las situaciones difíciles y de incertidumbres como la que vivimos actualmente, ¿no?
Por ello se vio por conveniente valorar determinar la relación entre riesgo familiar total y la funcionalidad familiar en familiares de la agrupación familiar Las Palmeras 2 de la Comuna 8 del distrito de San Juan del Lurigancho, ¿no? Como metodología, nuestro enfoque de investigación fue cuestionario y el diseño metodológico utilizado fue la correlacional, descriptivo y transversal. La población estuvo constituida por 200 jefes de hogares que vivían en la agrupación Las Palmeras 2 de la Comuna 8 de San Juan del Lurigancho. Además de cumplir con los requisitos de selección representan el estudio. La técnica fue a utilizar mediante la encuesta y el instrumento fue nuestro cuestionario, ¿no? Uno para medir el riesgo familiar total, que fue el RFT 533, que consta de 33 ítems y 5 dimensiones. Y el instrumento que fue el ADGAR familiar, que evalúa la funcionalidad familiar, que consta de 5 ítems. El cuestionario, los gestionaron los permisos correspondientes en la comunidad para poder nosotros realizar nuestro trabajo en el campo, ¿no? Luego se realizaron los análisis estadísticos respectivos que cumplieron los principales bioéticos correspondientes para nuestro desarrollo de estudio, ¿no? Voy a dar paso a mi compañera Rocío. Bueno, profesora, de acuerdo a los resultados que nosotros hemos podido evaluar, ya viendo realizado el trabajo de campo con los padres, con los jefes de familia, hemos trabajado con la prueba del chi cuadrado y eso lo hemos utilizado para ambas variables. Primero, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta el resultado final, ¿no? Tanto de la familia con riesgo alto, la familia amenazadas y familia con riesgo bajo. En esta oportunidad, pues, nosotros podemos visualizar que está de color amarillo, y ahí es donde más está aumentada, que es las familias amenazadas, ¿no? Entonces, está con unos 116,58%. Y la familia con riesgo alto es un 81,40,5%. Entonces, nosotros podemos visualizar también acerca de lo que es la funcionalidad familiar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos nosotros la disfunción familiar moderada fue quien fue adelante, ¿no? Quien tuvo un 116,58%, que fue ya muy elevado, que es la disfunción familiar moderada. En cuanto a la disfunción familiar leve, está en un 73,36,5%, y la disfunción familiar severa un 10,5%. Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta cuánto ha sido la dificultad y cuántos problemas ocasionados, ¿no? De acuerdo también a la pandemia, que se vio reflejado, y ese es el resultado final de todo el trabajo, el estudio, de investigación que nosotros hemos realizado. Ahora, respecto, si nosotros podemos visualizar aquí están las pruebas del chi cuadrado, que sale un total ya general de todo, y a la vez también podemos darnos cuentas en cuanto a las dos variables, ¿no? Uno es riesgo familiar total y otro es funcionalidad familiar. En cuanto, por ejemplo, al riesgo familiar total y funcionalidad familiar, también va a haber una disfunción familiar severa, igual como lo hemos reflejado ya en las familias amenazadas, ¿no? Entonces, ¿qué nos damos cuenta nosotros? Que ha habido una dificultad en grande con lo que es, por ejemplo, en este caso, en la disfunción familiar severa, disfunción familiar moderada y disfunción familiar leve. Y también una buena función familiar, ¿no? Entonces, cuando nosotros le hicimos la encuesta a los jefes de familia, que no solamente fueron jefes de familia, sino también madres, entonces ahí hay por ejemplo, nos hemos dado cuenta que en el caso de los varones siempre estuvo predominando, y las mujeres fue un poco, el porcentaje fue un poco menos, ¿no? Pero al final de todo sí se pudo realizar un buen estudio. Entonces, por eso que ahí nosotros podemos darnos cuenta las grandes familias que hubo de amenaza, ¿no? De la falta de comunicación, la falta de integración, tanto entre padres e hijos también.
porque de eso fue nuestro estudio, de evaluar a cada padre, a cada jefe de familia y también que sean conscientes, ¿no? De qué se debería mejorar en casa, en familia, como jefes, como hijos, como esposa. Entonces, al final de todo, nosotros nos damos cuenta también aquí, que podemos visualizar aquí, ¿no? En la tabla general, ¿no? Del total. ¿Cuántos jefes de familia fueron? 200. Entonces, a cada uno de ellos se le hizo una encuesta de campo. Entonces, de acuerdo a la dimensión y condiciones psicoafectivas, también vimos un resultado. De acuerdo a la dimensión de prácticas y servicios de salud, dimensión viviendas y vecindarios, también vimos un resultado, dimensión de situación socioeconómica y una dimensión de manejo de menores. Entonces, todo esto nos va a llevar a un resultado general, ¿no? Ahora, en cuanto a las conclusiones que nosotros hemos podido visualizar en este trabajo que hemos realizado, se dio la conclusión de que existe la relación entre el riesgo familiar total y funcionalidad familiar en las familias de la agrupación familiar Las Palmeras 2, Comuna 8, San Juan de Lurigancho, ¿no? Y eso es de acuerdo a la prueba del chi cuadrado, ¿no? Entonces, en relación al riesgo familiar total, la mayoría de esas corresponden a las familias amenazadas. Y en las dimensiones de riesgo familiar, ya la mayoría se encontraban en familias, ya estaban amenazadas con la más alta puntuación. La dimensión, la vivienda, la vivienda y el vecindario, la mayoría ya tenía un riesgo que podíamos visualizar bajo. Y también las condiciones, más que todo en ese tiempo de pandemia, las condiciones psicoafectivas, ¿no? Que salió la mayoría con un riesgo tan alto, porque ahí es donde estaban en casa, no salían, y donde ahí se afloraban los tipos de sentimientos, ¿no? En caso de los esposos, en cuanto de los hijos, el estrés, ¿no? Y la preocupación que ellos sentían. Por eso que se le pudo, ahí salió, en lo que es psicoafectivos, salió un riesgo, la mayoría de un riesgo alto. Ahora, en términos de funcionalidad familiar, más de la mitad de las familias del estudio tienen algún nivel de disfunción familiar, que eso pasó casi en todos los hogares, en el estudio que hemos realizado, ¿no? Que era de moderado a leve, lo que es una cifra negativa que supone un riesgo para la salud de los líderes familiares, ¿no? De los jefes de familia, de cada caso donde realizada la encuesta. Ahora, como agradecimiento tenemos, doctora, para usted, agradecemos siempre, es importante agradecer a Dios, porque gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Gracias a Dios nos transmite el amor, su cuidado, su bendición día tras día, para así poder lograr nuestros objetivos trazados. Agradecemos a la doctora Rosa Pérez Siguas por el apoyo, por la buena asesoría y la preocupación constante para todos nosotros. Muchas gracias, doctora.